procesos colectivos con los otros, y no a pesar de los otros y de lo existente, o contra los otros. Bueno, ahí yo es que él es Jorge Huergo, y yo me atreví, él es un pensador, pero como yo miro todo a través del lente de la danza y el baile, me atreví a escribir acá que él es un bailador del pensamiento. Así como nosotros podemos también pensar que somos bailadores de la reflexibilidad, hacemos reflexividad a través del movimiento. Y hasta aquí llego, creo, a menos que me quieran preguntar algo, espero no haber sido tan extensa en el hablar, y le cedo la palabra a mi querido Sergio. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para él? Ahí de lo que fue desarrollando. Bueno, yo me voy a adentrar un poquito a, bueno, esta contextualización que hizo él sirvió muchísimo porque me parece que siempre pensándose desde en este caso, desde la danza, es una buena posibilidad para poder volcar después las ideas que tengo y proyectar las ideas que tengo para llevar adelante. Entonces, en primer medida me parece que esta acción de tejer redes desde la misma disciplina, a mí no me gusta decir disciplina, pero bueno, desde la danza, habla primero de no estar en soledad en este tiempo que nos mantiene aislados. Eso me parece algo muy positivo, digamos, que se geste un movimiento tan fuerte como el que están llevando adelante, es una manera de no estar solos en este tiempo, digamos, y solas. Entonces, bueno, un poco para adentrarnos por ahí en lo que es pensarnos en la idea de gestar un proyecto creativo, un proyecto para llevar adelante, siempre está bueno pensar cómo surgen esas ideas para poder proyectar. Entonces, siempre que hay una idea para poder proyectar, siempre hay que preguntarse, digamos, ¿cuál es esa idea? Tratar de clarificarla. Siempre es importante clarificar las ideas. Porque por ahí uno quiere tratar de proyectar un montón de iniciativas, pero por ahí se hace complejo cuando no puede clarificar. Entonces, siempre que uno desea proyectar una idea, es importante clarificarse. También pensar cuál es el origen de esa idea, por qué estoy pensando esto que quiero proyectar. Es importante. Y bueno, y cómo también estimular esa idea. Todas esas cosas son importantes para pensar al momento de empezar a bajar al papel una proyección para que se pueda concretar. Entonces eso me parece muy importante, que siempre en la búsqueda de este proyecto se busque clarificar. Siempre un ejercicio muy importante y que por lo menos a mí me ha servido y en las grupalidades donde trabajamos, es poder bajar a papel esas ideas, porque por ahí vieron que cuando nos toca, como decía Claudia, de armar un proyecto o siempre uno intenta rellenar con contenido, con extravagancia, con elocuencia, un montón de palabras que por ahí lo único que hacen es confundir en realidad la idea concreta que tenemos para desarrollar. Entonces, siempre es importante bajar en pocas palabras, en 5 renglones, por ejemplo, cuál es esa idea que yo quiero proyectar. Eso nos va a servir muchísimo para clarificar, digamos, en ese sentido. Nos va a posibilitar, digamos, cada vez visibilizarla más claramente. Y también es importante que en esa bajada uno la pueda incorporar en su discurso, porque cuando uno la puede incorporar en su discurso y la sabe contar, es mucho más fácil, y es mucho más fácil hacerse entender, digamos, en ese sentido. Otra cosa que me parece muy importante, que escuché recién y tomé algunos apuntes, es pensar en qué contexto estamos situados. ¿Cuál es el contexto en el que voy a desarrollar esa idea? Yo escuchaba mucho que recién decían que hay estas nuevas formas. En realidad no son nuevas, son otras formas, porque estas formas ya existen.
Lo que por ahí sucedió en esta pandemia es que nosotros empezamos a usar esas herramientas un poquito más habitualmente, como esto que estamos haciendo ahora, reunirnos virtualmente. Tal vez antes ni siquiera lo pensábamos como posibilidad. Y esto permite una cercanía, por más que estemos desplegados en toda la provincia, digamos. Pero me parece muy importante siempre pensar ese contexto. ¿Cómo es ese contexto? ¿Dónde está situado ese contexto? ¿Entre quiénes conformamos ese contexto? ¿Cuándo? ¿Para qué? Hacerse todas esas preguntas. Siempre es importante tratar de clarificar dónde estoy parado, con quiénes van a aportar a esa idea principal para poder proyectar. Digamos. Está pasando ahora el verdulero por afuera, así que me escucha por ahí. Pero bueno, eso, me parece muy importante pensar en qué contexto voy a desarrollar esta idea, porque me va a permitir ser un poquito más óptimo a la manera, al momento de desarrollarla, al momento de tener en cuenta qué recursos tengo para desarrollar y cuáles me faltan. Entonces siempre es importante que hagamos un análisis contextual. Es importante que siempre pensemos a ver también quiénes me pueden ayudar, quiénes me pueden aportar esta idea que yo tengo. Generalmente, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, siempre los proyectos son más ricos cuando son colectivos, porque de la mirada que yo tengo siempre se van a abrir un abanico de posibilidades y yo comparto esa idea y comparto ese proyecto, digamos. Después otra cosa que me parece muy importante también tener en cuenta es cuáles son las posibilidades que tengo, cuáles son las posibilidades dadas, las que ya están, digamos, dadas para poder llevar adelante esa idea, y cuáles son las que yo tengo que desarrollar o conseguir o obtener. Siempre hay que tener en cuenta que los recursos en este sentido, los recursos humanos, es lo más complejo, y sin embargo siempre son los que nunca faltan, digamos, por ahí, los recursos humanos. No es ni menos importante que el recurso económico, no es ni menos importante que el recurso material, sino que son los recursos humanos son los que llevan adelante todas esas instancias que formulan un proyecto, digamos. Entonces también es importante tener en cuenta eso, que al momento de poder ir clarificando, ir bajando a papel todos esos contenidos que van a formar mi proyecto o el proyecto colectivo, es importante tener en cuenta todos estos ejes. Desarrollar una idea concreta y entendible para poder clarificarme y para poder incorporar en mi discurso este proyecto que yo quiero llevar adelante. Entender el contexto, dónde estoy parado, cómo se presenta ese contexto. Entender cuáles son las posibilidades que yo tengo, que también es muy importante, y cuáles son las que me van a faltar, cuáles son los recursos que necesito obtener, y que por eso también de algún modo estoy formulando ese proyecto para poder obtener esos recursos que no cuento. Entonces, en ese sentido me parece que es muy importante. Y también es sumamente importante cuál es la disponibilidad, qué tengo a disposición, digamos, con qué cuento. Yo creo que el movimiento en este sentido tiene una fuerza que no se duda, que digamos, es una herramienta que muy pocas personas por ahí pueden tener, que es la grupalidad. Ya hay un grupo consolidado, hay una grupalidad que está dispuesta a traccionar colectivamente, como sucede con estas instancias formativas que están haciendo. Esos ya son proyectos culturales que por ahí uno no los visibiliza, pero son proyectos culturales en desarrollo. Consolidar un movimiento, en este caso de la danza, en todo Entre Ríos, es un proyecto cultural. Por ahí no está escrito, no está bajado a papel, pero está funcionando y ya es un proyecto que se está llevando a cabo. Y fíjense que como herramienta esencial está el recurso humano. Y que es lo que siempre uno dice, bueno, no, lo que yo siempre necesito es plata, lo que necesito es esto, lo otro, pero en realidad lo que uno necesita o lo que se necesita es tratar de traccionar con el recurso humano, porque el resto sí se puede conseguir, se puede pensar de qué manera uno puede obtener, pero sin el recurso humano me parece que no se tracciona demasiado.
Es más, si lo queremos llevar y situar en un contexto, podemos pensarlo con esto que sucede hoy a nivel provincial, los conflictos que tenemos en el sector de la cultura, como yo no tengo registro, por lo menos desde que me dedico al hacer cultural, no tengo registro de esta unión a nivel provincial que está ocurriendo, de todas las ramas del arte, de todas las ramas de la cultura, gestores, educadores, educadoras, de la danza, el teatro, de la música. Es un hecho histórico y me parece que tiene que ver justamente con las personas, con la voluntad y la energía de las personas para traccionar colectivamente. Y no me parece menor cosa. Pero bueno, eso, me parece muy importante pensar siempre en ese sentido para poder empezar a bajar a papel lo que sería posteriormente este proyecto, es pensar en ciertos ejes que le van a servir mucho para ir bajando a papel. Después sí, van a haber un montón de formatos que son generalmente similares, que tienen que ver con la fundamentación, los objetivos generales, objetivos específicos, pero todo este caminito que van a ir haciendo ustedes de pensar en qué idea quiero proyectar, en qué contexto estoy situado, cuáles son las posibilidades que tengo, cuál es la disponibilidad de recursos humanos, materiales, económicos, o lo que ustedes quieran describir, cuento y cuáles son los que me faltan. Son cosas que me parecen muy importantes. Otra cosa que me parece muy, muy importante es qué conocimiento tengo. ¿Cuál es el conocimiento que yo le puedo aportar a este proyecto? ¿Cuál es el conocimiento también que me falta para desarrollar mi proyecto? ¿Con quién me puedo vincular para que me aporte ese conocimiento? Yo creo que esas son patas muy importantes porque a veces uno tiene la intención de hacer tal vez un mega proyecto y cuando se da cuenta que lo que desarrolló tiene una complejidad enorme, se tira abajo, digamos, o lo deja de desarrollar. Y por ahí la cuestión es poder ir etapa tras etapa, digamos. Elena, por ejemplo, es testigo de un festival que nosotros armamos, que es el Encuentro del Cuarto Tipo, el cual ha participado, y que bueno, que sí, también nosotros estábamos, la verdad, muy orgullosos de ese trabajo, porque era montar, por ejemplo, en este caso, un festival al aire libre, público, gratuito, tratando de brindar todas las comodidades posibles para los artistas, y también fuimos tratando de hacerlo de etapa tras etapa. Bueno, hoy por cuestiones económicas no lo podemos hacer, pero lo que quiero decir es que sin el aporte de las personas que nos acompañaron, sin los conocimientos de las personas que nos fueron acompañando, eso no hubiese sido posible. Entonces eso, me parece que son detalles que uno los puede tener en cuenta. Yo igualmente todo esto que le estoy contando, yo lo tengo armado en una serie de placas que después le voy a dejar a disposición, que no lo quiero mostrar ahora porque en realidad está pensado para 6 clases y bueno, tenemos un ratito, pero le voy a dejar a disposición porque son herramientas que le van a servir para bajar a papel. Cuando me refiero a bajar a papel, por las dudas que no le queda claro, es poder desarrollar todo esto que les voy contando. ¿Cuál es la idea? ¿Qué contexto estoy parado? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Las posibilidades? Y bueno, en ese sentido me parece muy importante esto, tratar de pensarse concretamente en cuál es el objetivo que quiero tener al momento de desarrollar un proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? Los objetivos los objetivos para llegar a una meta. Sí, esos objetivos para llegar a esa meta van a ser, ustedes cuando desarrollen ese proyecto van a haber diferentes objetivos, porque los proyectos tienen etapas, es decir, hay distintas instancias que hay que ir pasando para poder desarrollar ese proyecto. Y hay objetivos que son generales, es decir, que son objetivos que tienen que ver que generalmente son 2 o 3, nunca son demasiados los objetivos. Porque cuando todo se pone muy, muy ambicioso, se van a dar cuenta que en realidad a veces hay cosas que son inalcanzables. Entonces, lo que uno aquí tiene que tratar de lograr es poder hacer traccionar esa idea que uno tiene. Entonces, hay que ir con la ambición, manejando esa ambición y manejando
ese ímpetu por hacer, y me parece muy importante poder delinear en tres ejes cuáles son esos objetivos generales que tienen para desarrollar la idea que tienen. Después van a entrar en los objetivos específicos también, que tienen que ver con ir sorteando estas etapas que yo le digo, que son específicas, son etapas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con, no sé, formular un proyecto, conseguir recursos, convocar a las personas que necesito convocar. Esos son los objetivos específicos, es decir, ir concretamente pasando de etapa en etapa. Digamos. ¿Dice? Totalmente, sí. Capaz que una aclaración, por ahí lo que indica Sergio, si sirve ser explicado también de esta otra manera, de poder pensar que por un lado tenemos lo que son los objetivos del proyecto, que generalmente es 1 o 2, que es un objetivo macro, global, que puede desprenderse a su vez en 2 o 3 objetivos, que los puedo pensar en diferentes dimensiones de ese territorio global, pero también lo que tengo después son las actividades que realizo para concretar esos objetivos. A esas actividades tengo que ordenarlas en el tiempo y organizarlas según diferentes criterios. Criterios administrativos, criterios, como decía Sergio, humanos, criterios comunicacionales, criterios respecto al hecho mismo en el campo, digamos, como embarrarse en la cancha, por ahí, solamente para distinguir lo que es el objetivo que hace que nazca el proyecto y las actividades que tiendo a organizar para concretar esos objetivos. Totalmente. Está buena la aclaración porque sí tiene que ver con eso. Con esto que yo le digo, con las etapas que uno tiene para la formulación de un proyecto, para llevar adelante un proyecto, va a tener en esas etapas distintas actividades, digamos, o distintas instancias que va a tener que ir sorteando, y que en ese sentido va a tener tareas muy específicas para desarrollar. A eso se refiere por ahí él lo que está diciendo, que está muy buena la aclaración porque intenta eso, clarificar. Siempre es importante clarificar. Pero bueno, a mí me parecía muy importante poder brindarles, por ejemplo, ciertas herramientas, ciertos tips que les van a servir, ponele, para poder, al momento de sentarse frente al Word o a la computadora, cuando tengan que formular o bajar a papel una idea, siempre tratar de clarificar, no irse en palabras ni en palabreríos que por ahí lo único que hacen es nublar mucho más la idea concreta. Entonces siempre tratar de ser lo más conciso posible. Hay un ejercicio que, bueno, hoy no lo vamos a hacer, pero creo que lo vamos a practicar en la próxima clase, que tiene que ver con el ascensor que le digo yo. Que es, por ejemplo, si ustedes se encuentran con la persona justa y que necesitan para desarrollar ese proyecto, ¿cómo le contarían en 3 minutos la idea que tienen? Van a ver que no es nada fácil. Imagínense que se encuentran, no sé, con la secretaria de Cultura de la provincia y le tienen que ir a decir, bueno, yo quiero hacer esto. Para que le dé bolilla, digamos. O sea que la semana que viene les dejo esa consigna para que ustedes lo vayan pensando para la semana que viene, de pensar cómo harían en 3 minutos para contar, o en 1 minuto, menos todavía. Es la idea que tienen para desarrollar. Van a ver que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque incorporar discursivamente el proyecto que yo quiero desarrollar, necesito tener varios puntos claros. Y en esos puntos claros tengo que tener en cuenta en dónde estoy parado, para qué lo voy a hacer, con quiénes, cómo. Es decir, son preguntas que siempre se van a ir haciendo para poder desarrollar esta idea general. Bueno, ese era más o menos el aporte que yo tenía. Por ahí si ustedes tienen alguna pregunta para hacer, y que al interlocutor le interese. Claro, totalmente. Hay que despertar el interés de la otra persona. Eso es importante. Por eso, a mí me parece muy, muy importante tratar de que en pocos renglones, cada instancia de estas que les fui comentando, como la idea, el contexto, las posibilidades, la disponibilidad,
y el conocimiento y las actividades que conforman también este proyecto puedan desglosarlo de manera simple y concisa, digamos. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? La perseverancia, yo creo que es un rasgo que adquirimos al momento de hacer cultura. La perseverancia es un rasgo que adquirimos. Pero si se pierde la perseverancia, estamos en el horno. Yo creo que bueno, ante todo hay que ser perseverante, digamos. No sé si hay un sector tan perseverante como el de la cultura. Siempre estamos peleando por algo, digamos, por derechos. Y eso me parece que es muy importante. Y que ha logrado y ha posibilitado que se encuentren personas que tal vez no nos hubiésemos encontrado nunca. Que yo hoy esté hablando acá en un movimiento de danza, la verdad que nunca me lo hubiese imaginado. Y que tenga que ver con el recorrido cultural que yo tengo en mi hacer, digamos. Y en ese sentido creo que estos encuentros y estos vínculos se generan justamente por la perseverancia. Sergio, Sí. ¿puedo retomar un poquito la palabra? Sí, sí. En esto de cómo nos narramos, cómo podemos contar nuestro sector, nuestro danzar, me gustaría, bueno, obviamente ya aparecieron estas palabras aquí, como hacedores de la cultura, aparece, bueno, la perseverancia, la ejercitación en la escritura, el hecho de poder comunicarnos, ser resilientes, dice Claudia. Entonces aparecen como capacidades, habilidades, competencias, que van describiendo a las personas que habitamos este sector, este territorio del danzar. Del danzar podemos decir, pero también obviamente hay gente aquí de teatro y de otras artes, del arte y de la cultura, de aquello, como decíamos hoy, de lo poético. Les voy a compartir un poquito pantalla nuevamente, si me permiten, como para que pensemos estas habilidades, estas capacidades conjuntamente, para poder ir construyendo colectivamente estas maneras de contar acerca de las singularidades de la identidad del sector danza, ¿sí? O de la cultura también, digo, para ampliar para las personas, obviamente, que estamos aquí. ¿Qué capacidades, habilidades, competencia, si les parece, y vamos poniendo palabritas en el chat, consideramos que nos representan, que nos distinguen? Ya aparecieron. Resiliencia, perseverancia. Dice Diana en un momento, y si es importante para la sociedad, ¿qué le aporta? Le agrego un poquito tal vez para el sentido de ese decir, ¿cómo fundamento? ¿Cuál es el sentido que le doy y cómo comunico? Perdón, hay gente en la puerta, están ladrando los perros. Pero bueno, ¿cómo comunico el sentido de aquello que hago y que entiendo que aporta a la comunidad? ¿Qué palabras le puedo poner? ¿Cómo las puedo nombrar? Paciencia, diálogo. Son habilidades. Ser capaz de tener paciencia, ser capaz de sostener un diálogo, escucha, compromiso. Perdón, Diana, permiso. Sí. Creo que con todos los disparadores que surgieron en comunidad, ¿no? En la construcción del diálogo me da la impresión de que hay una cuestión básica que por ahí nosotros no tenemos en cuenta cuando construimos un proyecto o cuando llevamos adelante un proyecto, que es preguntarnos
¿para qué le sirve a la sociedad? Que es otra mirada que no apareció acá. O sea, ¿cómo hacemos que lo que nosotros ofrecemos o lo que nosotros estamos brindando desde nuestro sector, desde nuestro lugar, desde nuestro aporte, le genere a la sociedad la necesidad de consumirlo? Porque no podemos seguir en la bohemia eterna de que nosotros lo hacemos por hobby y que el que quiere puede venir. O sea, también ahora en este contexto en el que estamos, muchos nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si no hubiera libros? ¿Qué pasaría si no hubiera danza? ¿Qué pasaría si no hubiera música en el mundo de las personas que nos mandan a agarrar una pala cuando reclamamos algo? Entonces, esta construcción, que es una autopercepción primero, es una autopercepción para ver cómo digamos, acicateamos al otro para que nos mire y nos visibilice como nosotros queremos que nos miren. Porque creo que primero es una autoconstrucción para generar en el otro la necesidad. Pero eso también tiene que quedar plasmado desde el cero, ¿no? Desde el momento en que yo voy a ir con un proyecto. Cualquiera es el proyecto, es de poner una academia de danza en mi casa, no sé. Digo, como también pensar disparadores, esos otros disparadores de autoconstrucción. Muchas gracias, Claudia. Sí, un poco en línea con lo que también escribía Diana, decir de entender cuál es el aporte a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros somos como protagonistas, hacedores en esta sociedad, en esta polis, en este pueblo compartido, en esta colectivo? Entonces, como reconocer, cuando uno fundamenta un objetivo, por ejemplo, para un proyecto, sea un proyecto personal o sea un proyecto, como decía Sergio, de la colectividad, del movimiento entrerriano de danza, o del sector danza, o del sector cultura, reconocer lo que nosotros aportamos permite darle cuenta al otro que tal vez no es protagónico en el sector, porque, bueno, va a danza porque su hija hace danza, vio un espectáculo de danza porque su sobrina hace danza, pero bailar bailamos todos desde que nacemos, la historia de la humanidad ha bailado. Entonces, permite hacer que el otro reconozca que la danza, o que esto que nos singulariza a nosotros, es parte también de su propia vida. O sea, ser parte y hacer parte construye vida también. Les voy a compartir ahora brevemente pantalla para mostrarles un breve texto también. De nuevo, uso mucho los textos como disparadores, como constructores de ideas, pero que a la vez esas ideas traen otras palabras, otras maneras de concebir. No sé si se lee bien, dice, se gestan acciones con modalidad de valor cultural, o sea, la forma que adquieren esas acciones es una forma ética y estética, un modo que a la vez da valor cultural. Ineludiblemente, dice, gestan valores cualitativos de interés. Valores cualitativos, cualidades, esas capacidades de las que hablábamos hoy, compartir, sostener, resiliencia, formas de vida, como lo son valores del patrimonio simbólico. El patrimonio simbólico es el patrimonio de la cultura, todo lo que simboliza el sentido de aquello que hacemos, pensamos, reflexionamos, etc. El cual es significativo, es decir, tiene sentido, de verdad es algo de lo que yo me apropio, a las prácticas de la comunidad, que baila, danza, expresa por el movimiento, y eso es en aras de un bien común compartido. Como decía antes Huergo, ni por encima del otro, sino con el otro. Y es en aras de un bien común, ¿sí? Porque también podría estar haciéndolo en aras especulativas, absolutamente personales, capitalistas, sabemos eso un poquito también. Bueno, para no explayarme muchísimo más, esto es... Yo quería agregar eso,
agregarle a eso que me parece muy, muy importante lo que está diciendo Ele, que es, ante todo, poner el cuerpo como sujeto o sujeta política, que no es menor cosa, es decir, es plantar una bandera de política cultural ante no sé, ante las corrientes que lo único que hacen es inyectarnos a la fuerza un montón de culturas que son masivas, que son las que atropellan todo eso que van conservando las distintas comunidades culturales, que conviven y se vinculan. Entonces eso, ante todo, es plantar una bandera política, corporal, el cuerpo como bandera política. No me parece menor cosa también. ¿Estás muteada, Ele? Ay, perdón, yo pensé que ya con toda esta tecnología nueva ya habían aprendido a leer los labios. Se aprende de todo en esta nueva realidad. Por ahí poder pensar si sirve, quienes bailamos, trabajamos, vivimos, acontecemos desde las artes del movimiento, poder pensar en este texto que dice acá, que la danza para nosotros no es solamente el hecho de bailar una coreografía, tomar una clase, ejercitarnos corporalmente, va muchísimo más allá de eso, está de más decirlo, sino que la danza es un medio para detenernos, pero también movilizarnos, a pensar y compartir sobre lo que hacemos y lo que deseamos hacer. ¿Qué deseo hacer? ¿Qué estoy haciendo? En el sentido de lo que hablaba hoy Sergio, de poder entender nuestros objetivos y poder plasmarlo prácticamente. Dice aquí, sus prácticas se delinean como bocetos en el devenir, en aquello que está aconteciendo, puedo decir, agrego. Así como de los desdibujos, tanto el dibujo como lo que se dibuja, hoy Diana decía lo que se borra, algo de borrar, ¿no? Registrar, borrar, expresados en premisas de gestos con sentido. ¿Por qué? Las premisas, lo que nos habla de nosotros, son esos gestos que tienen sentido, que tenemos que hacer el trabajo de reconstruir. El gesto expuesto contagia sentidos de vida, esto es decir, cuando yo me fundamento en un proyecto, cuando yo me explico a mí misma, tengo que comunicarle al otro, a la otra, tengo que contagiarle que desee ser parte de ese proyecto, o que si no puede ser parte directamente, que desee que ese proyecto se concrete. Y vincula compartiendo verdades que resuenan en el latir de caminos bailados. Estos también son textos de diferentes colectivos de acá de Paraná con los que trabajamos. Disculpa, nos quedan 2 minutos. Bueno, estaría bueno si vamos cerrando. Muchas gracias. Sí, vamos cerrando. Para cerrar, entonces, dejamos a las preguntas abiertas. Yo voy a volver, mientras tanto, a compartir los links acá a la derecha para que puedan ver los textos. Y bueno, algunas cosas nos quedaron en el tintero, Sergio, pero esto lo decía un poco para entender esto, cuando decía Sergio, plantar bandera, que si bien es una metáfora que viene de los territorios y las guerras, o las batallas, las disputas, podemos decir también que plantar bandera para quienes trabajamos en las artes del movimiento es una postura. ¿Vieron cuando uno va construyendo posturas para poder bailar y construir técnica? Es un posicionamiento, es una pose, en el sentido de una pose no cáscara, sino una pose con significación. Un poquito eso para cerrar, nada más. Y yo agrego que eso, les dejo las placas que fui más o menos conversando, como les digo, yo la tengo presentada para 6 clases, pero bueno, se las voy a dejar a mano para que les sirva para bajar a papel cualquier idea que quieran proyectar por ahí. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. El próximo encuentro es el 5 de septiembre a las 10 horas. Así que los esperamos a todos para seguir desarrollando también las ideas y empezar a plasmarlas en papel. Gracias, Elena, y gracias, Sergio, por sumarse, Claudia, y bueno, a todos por participar. Gracias a ustedes por la invitación.
Compartimos lo que ustedes hayan puesto, los compartimos, compártanme por mensaje y yo se los paso a todos los chicos para que todos lo tengan y nos volvamos a encontrar. Gracias por el tiempo y por haber estado. Muchísimas gracias por todo lo que aportaron. A todos. Bien. Adiós. Gracias a Buen fin de- ustedes. Feliz Día del Folclore. Volví a poner el link con los textos. Después yo se los paso a todos.